Hola, hola, hola a todos mis queridos curiosos y amantes de las historias. Sean bienvenidos una vez más a su canal, ese rincón donde exploramos los entresijos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de pasión, misterio y, por qué no decirlo, un poquito de escándalo. Si hoy hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero con un enfoque muy especial, su vida en Italia. Olvidémonos por un momento de las cámaras y los sets de grabación, porque hoy vamos a desvelar secretos íntimos, esos que probablemente jamás imaginaste que existían, sobre su estadía en el país de la bota. Les prometo que este viaje va a ser de lo más impactante, así que acomódense, pónganse cómodos y preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se unan a esta comunidad de mentes inquisitivas dándole al botón de suscribir. No se arrepentirán. Tenemos mucho contenido jugoso para compartir, así que activen la campanita para que no se pierdan de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Si pensamos en Can Yaman, inmediatamente visualizamos al galán turco de mirada penetrante, sonrisa irresistible y un físico escultural que ha hecho suspirar a millones. Pero, ¿qué pasa cuando ese galán se muda a Italia? ¿Cómo cambia el escenario para él? ¿Qué secretos guarda ese cambio de continente? Bueno, la respuesta, mis amigos, es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Para empezar, es importante entender que la llegada de Can a Italia no fue simplemente un capricho o una aventura pasajera. Fue una decisión meditada, motivada por el amor a su trabajo y, por qué no decirlo, por la búsqueda de nuevas oportunidades. Italia, con su rica historia cinematográfica y su pasión por el arte, se presentó como el escenario perfecto para que Can desarrollara aún más su talento y consolidara su carrera a nivel internacional. Y vaya que lo ha logrado. Pero, más allá del éxito profesional, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es la vida de Can en Italia fuera del glamour y los flashes? Lo cierto es que aunque el país se ha convertido en su hogar, la adaptación no ha sido un camino de rosas. Imaginen el choque cultural, el idioma, las costumbres, todo un desafío para alguien que viene de una cultura tan diferente como la turca. Pero Can no es de los que se rinden fácilmente. Desde el principio se propuso sumergirse en la cultura italiana, aprender el idioma, entender los modismos y adaptarse a la vida cotidiana. Ha sido visto en pequeños cafés, disfrutando de un espresso como un local más, y participando en eventos culturales, tratando de integrarse al máximo. Pero aquí viene lo jugoso. Detrás de esa imagen de hombre perfecto, de galán intocable, se esconde una persona real, con sus propias inseguridades, sus luchas internas y sus momentos de vulnerabilidad. Y es en Italia donde hemos podido ver algunas de esas facetas de su personalidad que antes no conocíamos. Por ejemplo, hemos sido testigos de su pasión por el deporte, en especial el boxeo, donde descarga tensiones y se mantiene en forma. Pero también hemos visto su lado más sensible, su conexión con la naturaleza, su amor por los animales y su compromiso con causas sociales. De hecho, una de las cosas que más sorprende es su implicación en actividades benéficas, su deseo de utilizar su fama para ayudar a los demás. Pero no todo es filantropía y ejercicios. Su vida amorosa también ha sido un tema de gran interés en Italia. Recordemos su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva. Esa relación fue un huracán mediático, seguida de cerca por la prensa del corazón italiana y por sus fans de todo el mundo. Sus idas y venidas, sus fotos juntos, sus declaraciones, todo fue analizado al detalle. Pero también vimos, después de la tormenta, cómo Can manejó esa ruptura con discreción y elegancia, dejando atrás los rumores y las especulaciones. Esta situación también nos ha permitido conocer un poco más de su lado reservado, protegiendo su intimidad y alejándose del escándalo mediático. Y es que en Italia, donde la prensa del corazón es muy activa, mantener un bajo perfil no es tarea fácil, pero Can ha sabido moverse con astucia en ese terreno. Pero no todos son dramas amorosos. También hemos sido testigos de su crecimiento profesional en Italia. Su participación en la serie Viola come il mare junto a Francesca Chillemi ha sido un rotundo éxito. Pero no solo en la televisión, también en el cine, donde ha demostrado una versatilidad y un talento que quizás antes no habíamos visto en su plenitud. Ha asumido retos, personajes complejos y se ha arriesgado, probando que es mucho más que una cara bonita. Y es que Can se ha tomado muy en serio su carrera en Italia, estudiando italiano,
preparándose a fondo para cada papel, trabajando con directores de renombre, buscando constantemente crecer como actor. Ha dejado de ser simplemente el galán turco para convertirse en un actor de talla internacional. Y es que esa es la magia de Italia. Esa capacidad de inspirar, de reinventarse, de conectar con las raíces y con el arte. Can, como muchos otros artistas, ha encontrado en Italia un lugar donde puede expandir sus alas y llegar a nuevas alturas. Y es que la vida en Italia es mucho más que pasta y pizza. Es un estilo de vida, una manera de entender el mundo, una conexión con la belleza y la historia que influye en todos los aspectos de la vida, incluso en la de un famoso como Can. Su forma de vestir, su manera de moverse, su lenguaje corporal, todo parece haber adoptado la elegancia y la sofisticación que caracteriza a los italianos. Se le ve más relajado, más auténtico, más conectado con su esencia. Pero claro, no todo es color de rosa. La fama, la atención constante de los medios, las expectativas de los fans, todo eso puede ser muy abrumador. Y Can, como cualquier ser humano, tiene sus propios momentos de duda, de cansancio y de frustración. Pero lo que ha demostrado es una gran fortaleza mental, una capacidad de sobreponerse a los obstáculos y de seguir adelante con determinación. Es una persona que se cuida, que se protege, que sabe decir que no cuando es necesario, y que busca siempre un equilibrio entre su vida pública y privada. Y es en Italia, donde ha encontrado esa libertad, ese espacio para ser él mismo, para tomar sus propias decisiones y para seguir su propio camino. Otro aspecto curioso de su vida en Italia es su relación con sus fans. A pesar de la distancia y de la barrera del idioma, sus seguidores italianos se han entregado por completo, recibiéndolo con cariño y admiración. Es común ver a grupos de fans esperando a la salida de los rodajes, tratando de saludarlo y de tomarse una foto con él. Y Can, con su amabilidad y cercanía, siempre se ha mostrado receptivo, agradecido por ese apoyo incondicional. Pero también es consciente de la necesidad de establecer límites, de proteger su intimidad y de mantener una relación sana y respetuosa con sus seguidores. Ha sabido encontrar ese equilibrio entre la figura pública y la persona privada. Además, en Italia, Can ha tenido la oportunidad de colaborar con otros artistas y profesionales del sector, ampliando sus horizontes y aprendiendo de nuevas perspectivas. Ha trabajado con actores, directores, guionistas y productores italianos, todos ellos con un talento y una experiencia que han enriquecido su trayectoria profesional. Y es que la industria del entretenimiento italiana es muy diversa y competitiva, y Can ha sabido integrarse a ella con éxito, demostrando que su talento no tiene fronteras. Ha aprendido nuevas técnicas, ha explorado diferentes géneros, y se ha adaptado a un nuevo estilo de trabajo. Pero más allá de todo eso, lo que realmente fascina de su vida en Italia son esos pequeños detalles, esas instantáneas de su vida cotidiana que revelan su verdadera personalidad. Las fotos en sus paseos por las calles de Roma, los vídeos en sus entrenamientos de boxeo, las imágenes en sus cenas con amigos, todo eso nos muestra a un Can más auténtico, más cercano, más humano. Un hombre que, a pesar de su fama y éxito, no ha perdido su sencillez y su humildad. Y eso, mis amigos, es lo que realmente lo hace especial. Su conexión con la naturaleza, con los animales, su amor por la comida italiana, sus momentos de relax en la playa, todo eso nos muestra que detrás del galán hay una persona sencilla y auténtica. Por supuesto, la vida en Italia también ha significado desafíos para Can. Estar lejos de su familia, de sus amigos y de su tierra natal, no ha sido fácil. Pero ha demostrado una gran capacidad de adaptación, de construir una nueva vida en un entorno desconocido y de crear lazos de amistad con las personas que ha conocido en el camino. Y aunque a veces echa de menos su hogar, ha encontrado en Italia un lugar donde se siente cómodo, seguro y feliz. Es un testimonio de su resiliencia, de su capacidad de afrontar los cambios y de transformarse con ellos. Se ha adaptado a un nuevo ritmo de vida, a un nuevo idioma, a una nueva cultura, y todo eso lo ha enriquecido como persona y como profesional. También es interesante observar su relación con los medios de comunicación en Italia. A pesar de ser una figura pública muy conocida, Can ha logrado mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Ha sabido gestionar las entrevistas y las apariciones públicas con inteligencia y astucia, evitando los escándalos y los rumores innecesarios. Y es que en Italia, donde los medios de comunicación son muy influyentes, mantener el control de la propia imagen no es tarea fácil, pero Can ha demostrado una gran habilidad para manejarse en ese terreno.
Ha aprendido a decir que no, a proteger su privacidad y a mantener una relación respetuosa con los periodistas. Pero la historia de C. Anne en Italia no está terminada. Aún quedan muchos capítulos por escribir, muchos proyectos por realizar y muchos secretos por descubrir. Pero lo que es seguro es que su estancia en el país de la bota ha sido una etapa fundamental en su vida, una época de transformación, de crecimiento y de aprendizaje. Y es que Italia le ha dado mucho a Cannes, pero también él ha dado mucho a Italia. Su presencia ha revitalizado la industria del entretenimiento, ha inspirado a muchos jóvenes actores y ha demostrado que el talento no tiene fronteras. Y es esa capacidad de inspirar a otros la que lo convierte en un personaje fascinante y en un ejemplo a seguir. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la historia que cada uno escribe con su vida. Y la historia de Can Yaman en Italia es una historia de pasión, de lucha, de superación y de amor. Una historia que nos recuerda que no hay límites para los sueños y que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Y es precisamente esa lección, la de no rendirse y perseguir los sueños, la que hace que Can sea una figura tan inspiradora para millones de personas en todo el mundo. Su carisma, su talento y su determinación lo han llevado a conquistar nuevos horizontes y a dejar una huella imborrable en la industria del entretenimiento italiana. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje por los secretos íntimos de Can Yaman en Italia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración fascinante y que hayan descubierto algunos aspectos de su vida que quizás no conocían. Hemos visto cómo un actor turco ha conquistado Italia, adaptándose a una nueva cultura, superando desafíos y dejando una huella imborrable. Hemos desvelado sus pasiones, sus inseguridades, sus relaciones y su crecimiento profesional. Hemos aprendido que detrás del galán hay una persona real, con sus propias luchas y sus momentos de vulnerabilidad. Y sobre todo hemos comprobado que su historia en Italia es una inspiración para todos aquellos que persiguen sus sueños. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su curiosidad y su participación. Es un placer compartir estas historias con ustedes y saber que del otro lado hay un grupo de mentes inquietas como la mía. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la vida de Can en Italia? ¿Qué otros secretos les gustaría que desveláramos? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en expresarse. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes invitarlos a que se unan a esta comunidad dándole un buen like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Los espero en el próximo vídeo con más historias jugosas, más secretos impactantes y más diversión. Hasta la próxima y que tengan una semana maravillosa. Nos vemos.